Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. El título del podcast de hoy es Entendiendo la lógica del reino. También tiene un título alternativo que es Lógica del mundo contra la lógica divina. Hoy estaba recordando aquellos tiempos en que como psicóloga estudié lógica. La lógica como aquella ciencia que define el contenido de la racionalidad y en la que el pensamiento toma conciencia de sí mismo, de su significado y de su valor. Recuerdo los estudios complejos de la lógica hegeliana como un discurso de la razón incondicionada, cuyo desarrollo determina las formas absolutas de la cientificidad. Pero por supuesto, hoy como cristiana no vengo a hablar de este tipo de lógica. Estoy reflexionando sobre la lógica divina, la lógica del reino de Dios, que rompe con todos los patrones de la lógica del mundo, de nuestros patrones perceptuales, mentales y culturales. Por eso, para entenderla, debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo, renovación de nuestro entendimiento para comprender, discernir y vivir en la lógica del reino de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Primera de Corintios 2:12. La lógica del mundo está centrada en el ser humano y su protagonismo. Ámate a ti mismo y este es el secreto de tu felicidad. Cree solo en ti y tendrás éxito. Múltiples teorías psicológicas, sociológicas y filosóficas con enfoque antropológico abogan por estos presupuestos. En la Biblia está escrito: porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Segunda de Timoteo 3:2. Pablo nos advirtió en este sentido e incluso nos aseguró que algunas personas mantendrán una apariencia externa usando el vocabulario cristiano, pero rehusándose a aceptar las realidades que la fe cristiana expresa. Lo externo, las frases cristianas usadas, que las aprendemos muy rápidamente, no determinan nuestra actitud cristiana. Nosotros como cristianos debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y demostrarlo en nuestro diario vivir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, del 30 al 31. A veces estamos demasiado centrados en las apariencias externas. La autorrealización personal que proclama el mundo está muy ligada a los estándares de aceptación social, al juicio estético de lo bello, a patrones externos de belleza y elegancia. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Dios tenía en mente a un hombre diferente para ungirlo como rey de Israel. El Señor le había revelado antes a Samuel que buscaba a un hombre según el corazón de Dios, según Primera de Samuel 13:14. Los estándares de éxito en el mundo están basados en los logros económicos y materiales. La prosperidad económica es un aspecto esencial para el éxito y esta corriente ha penetrado de alguna manera en las iglesias. Son populares las listas que ubican a las personas en una escala de valores por lo que tienen, por lo que poseen. Por eso se espera con ansia ver la renovación de la lista de los hombres más ricos del mundo, basada en la cantidad de dinero que poseen, no importa cómo llegaron a acumularlo. Entre las habilidades y competencias para el éxito en el mundo, la asertividad y la confianza en uno mismo sobresalen para lograr la autorrealización personal. Los cristianos tenemos las mismas necesidades de seguridad y autorrealización.
con la diferencia de que la necesidad más importante que guía nuestra vida es la de agradar y glorificar al Señor, cumplir su voluntad para reconocernos y autorrealizarnos como hijos de Dios. Esta es la base de nuestra identidad cristiana. Nuestros proyectos, estrategias y metas tienen esta intención. Y dice la palabra de Dios: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Hebreos 4:11. Puede que parezca un contrasentido esforzarse y descansar, pero no podemos pensar que descansar implica no hacer. Así como Dios descansó de su obra en la creación, quienes confiamos en Cristo descansamos en lo que Dios ha hecho por Él. Ha cesado la búsqueda por nuestros propios esfuerzos y hemos comenzado a depender en la vida diaria de la ayuda del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y justicia de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, del 23 al 24. En este proceso de autorrealización personal en el mundo, la búsqueda de la felicidad se ha vuelto una prioridad. El concepto de la felicidad en psicología se centra en el estudio de las emociones positivas, asociadas al placer y también al compromiso con los valores que dan sentido a la vida. El sentimiento de autorrealización y el cumplimiento de nuestros deseos y aspiraciones, entre los más importantes la prosperidad económica, son aspectos importantes para sentirnos felices según la psicología. El Evangelio, basado en la sana doctrina, nos enseña a estar libres de ansiedad por las necesidades diarias. En vez de estar preocupados por la satisfacción de las necesidades materiales, nuestro interés debe ser para disfrutar del gozo del Señor. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. En nuestra escala de valores y motivaciones, buscar el reino de Dios es lo más importante. Nuestra lógica divina expresada en la palabra de Dios nos advierte en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciado por algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es más importante adquirir sabiduría que oro e inteligencia que plata. Estos son los verdaderos tesoros que debemos buscar y que nos abren las puertas del reino de Dios. Proverbios 16:16. Sentirse realizado en el mundo está muy vinculado con los resultados que obtenemos una vez que los proyectos se van materializando. Autores en materia de desarrollo personal lo definen como alcanzar la plenitud desde tu realidad. En este caso se habla de satisfacción y de plenitud como respuestas emocionales que incentivan al ser humano en la vida. Nuestra medida de plenitud es Cristo y su amor, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Nuestra plenitud no se genera desde nuestra realidad externa y personal. Emana de la gracia de Dios, de estar llenos de la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo. Dios se complace en escoger a aquellos que a los ojos de los hombres son los más despreciables y viles de este mundo, con el objetivo de mostrar en ellos su gloria. Por ejemplo, escogió a Abraham, un hombre mayor, con una esposa estéril, para convertirlo en el padre de una gran nación. Escogió a Moisés, un hombre de 80 años, que se encontraba olvidado, apacentando las ovejas de su suegro, para convertirlo en el gran legislador y profeta. Eligió a David, el más insignificante de todos sus hermanos, para convertirlo en el mejor rey que Israel ha tenido. Y finalmente escogió a sus apóstoles, hombres sin educación y de humilde condición, para convertirlos en los predicadores de su evangelio y así confundir a los sabios y fuertes de este mundo. Escogió también a Pablo, que de perseguidor pasó a ser instrumento escogido de su gloria. Dios no está interesado en el talento humano brillante, ni en la capacidad natural de las personas. Está buscando a personas humildes. Y aclaro, la humildad, concepto que a veces se interpreta mal, se refiere a la capacidad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. La humildad implica que seamos totalmente dependientes de Él.
y que estemos dispuestos a ponernos a disposición de todo lo que nos llame a hacer. Moisés no sentía que el Señor podía usarlo para sacar a los israelitas de Egipto, porque no era elocuente, pero se convirtió en uno de los más grandes líderes de la historia judía. David era joven y no tenía experiencia como guerrero, pero el Espíritu de Dios le dio poder para liquidar a un gigante con una pequeña piedra. Todas estas reflexiones bíblicas nos llevan a entender la diferencia entre la inteligencia y sabiduría humana y la inteligencia de lo alto. Tal como dice en 1 Corintios 1 del 26 al 31. Una evaluación de los convertidos en corintios demuestra la oposición entre la sabiduría humana y divina. La sabiduría humana a la que Pablo se opone radica en la falsa independencia humana con respecto a Dios y la tendencia hacia la autosuficiencia. Dios rechaza la sabiduría humana a causa del orgullo y la autoglorificación. La gloria es solo en el Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1 del 26 al 31. En Cristo hemos recibido la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención de Dios, como dice el versículo 30. No tenemos ninguna base para el orgullo o la jactancia, porque no merecíamos ni ganamos o producimos ninguna de ellas. La sabiduría del hombre solo puede generar orgullo, incomprensión, conflictos y divisiones. Como Pablo dijo, y ya Jeremías lo había dicho, el que se gloríe, gloríese en el Señor.